Pues sí que hay Cayetanos en Chile, sí. ¿Sabían que en Chile existe la costumbre de encabezar el currículum con el nombre del colegio en el que recibiste la educación primaria y secundaria? Es decir, tienes 40 tacos, vas a buscar trabajo, la primera información que das es la primaria a la que acudiste hace 33. Un detalle que parece no significar nada, pero que destapa toda una sociedad de castas con muros tan invisibles como indestructibles entre los ricos y los pobres. Vamos con ello, Ina. Pierre Bourdieu señaló en Los herederos que el sistema educativo reproduce y refuerza el privilegio y las desigualdades sociales. Él habló de Francia, pero esta conclusión es perfectamente aplicable a Latinoamérica, en particular a Chile, donde el apartheid educativo fue analizado y diseccionado por investigadores nacionales extranjeros. El capitalismo familiar, la integración horizontal de ricos, todos son términos que han usado distintos investigadores para describir el modelo chileno, donde el haber salido de uno de la docena de colegios privados te garantiza de entrada mejores condiciones, vayas donde vayas. Y al revés, si quieres llegar alto y has estudiado en una escuela pública de un barrio determinado, por muy lista que seas, lo vas a tener muy difícil, por no decir imposible, y más si eres mujer. Hace unos años, el economista de la Universidad de Yale, Seth Zimmerman, publicó una investigación que le llevó años y concluyó que para llegar a un puesto directivo o al Congreso en Chile hay que cumplir una serie de condiciones. Atentos a esto, ¿cuáles son esas condiciones, Ina? 1. Lo fundamental, haber asistido a uno de los 7 u 8 colegios privados de Santiago. Vamos a nombrarlos más tarde. 2. Haber estudiado Derecho, Economía, Ingeniería o Administración de Empresas. 3. Haberlo estudiado o en la Universidad de Chile o en la Católica de Chile. Y 4. Más vale ser hombre. Escalarás más rápido. Si reúnes esas características, podrás dar charlas sobre la meritocracia, contar lo mucho que has trabajado para llegar a donde has llegado, con un nivel de ingresos que percibe el 0,1% de la sociedad chilena. Los colegios privados de la élite en Chile representan menos del 1% de todos los centros educativos, pero más de la mitad de miembros de la Cámara de Diputados, de ministros y de gerentes de grandes empresas fueron educados en alguno de esos establecimientos. Colegios como Verbo Divino, St. George's College o Tabancura son algunos de ellos. Según Zimmerman, sus egresados acaparan más de la mitad de casi 4.000 puestos directivos del país. Y damos por hecho, ¿no?, que son todos colegios religiosos. Casi todos esos colegios tienen un componente religioso fuerte. El Colegio Tabancura fue fundado por miembros del Opus Dei en 1970. Solo educa a varones y de familias ricas porque el coste de la matrícula una familia chilena de la clase media no la podría asumir. La mayoría de los funcionarios del gabinete de Piñera salieron de ese colegio. El propio Sebastián Piñera estudió en otro de esos colegios religiosos, ¿no? Sí, en el Verbo Divino, perteneciente a la congregación Misioneros del Verbo Divino. Desde los años 50, cuando fue fundado, estuvo enfocado en educar a la clase dirigente del país y, bueno, Piñera entre ellos. En 2019, el diario La Tercera publicaba una investigación titulada Los colegios del poder político. Según el diario, el 54% de congresistas y líderes políticos egresó de un colegio privado y Tabancura y Verbo Divino estaban en el top de la lista. En el gabinete de Piñera, el 87% de los ministros y subsecretarios estudió en un colegio privado. Solo 3 de los 60 funcionarios de su gobierno venían de un colegio municipal. Lo que está pasando en Chile es lo que ha pasado siempre y es horripilante. Es una segregación total de la élite política y económica de este país. Salvo contadas excepciones, casi toda la élite de Chile proviene de colegios particulares de pago, denunciaba Mario Weisblatt, coordinador de la Fundación Educación 2020. En una columna definió el sector de educación en Chile como la Sudáfrica educativa. Es decir, tenemos un sector social adinerado que compra el acceso a la buena educación y junto con ello el billete a la buena vida. El acceso a estos colegios puede llegar a costar, atención, hasta $30.000 al año, una cifra que para la aplastante mayoría de los chilenos es absolutamente inverosímil. Pero claro, luego el relato que se instala es que los ricos triunfan porque son listísimos, talentosos y más listos que nadie y muy trabajadores. Obvio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo calculó que en Chile un niño de una familia pobre necesitaría por lo menos 6 generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos. Tomaría al menos 180 años para que un niño de una familia con ingresos bajos suba a un nivel medio. Todo esto es muestra de la ausencia absoluta de movilidad social. Los ingresos, la profesión, el nivel educativo se transmiten de una generación a otro, se podría decir que se heredan. En 2014
2014, el exministro chileno Nicolás Eyzaguirre se refirió a un fenómeno de baja movilidad social e hizo trizas el relato sobre la meritocracia al recordar su experiencia como egresado del Colegio Verbo Divino, que ya mencionamos antes. Dijo literalmente lo siguiente: les puedo decir que muchos alumnos de mi clase eran completamente idiotas. Hoy son gerentes de empresas. Lógico, si tenían redes. En esta sociedad no hay meritocracia de ninguna especie. Luego tuvo que pedir disculpas, dijo que eran comentarios coloquiales y que no tenían como objetivo hablar mal del colegio. Bueno, en el fondo su mensaje no es que tuviera tanto que ver con el colegio como con el sistema en sí. Un sistema en el que un grupo selecto de personas accede a lo más alto de la sociedad no por su esfuerzo o por su talento, sino básicamente por su cuna. Están en su burbuja, tejen sus redes allí mismo, se contratan, se ascienden, se nombran en distintos cargos entre ellos y no dejan entrar a nadie más. Y además se casan y se reproducen entre ellos. Quizá por eso Eyzaguirre pensaba que su colegio estaba lleno de idiotas. Bueno, realmente esta sección iba a estar dedicada a varios países de Latinoamérica, pero me llevé una sorpresa enorme por la cantidad de estudios académicos sobre la desigualdad educacional en Chile. Es decir, el problema es tan grave que está siendo estudiado. Con la caña que estamos dando a los fachas y a las élites chilenas no se pueden quejar los seguidores chilenos de nada, así que... Ya saldrá otra columna ahí donde las publican. Bueno, hay otro estudio con el que ya voy a finalizar. Se llama Clasismo, discriminación en la meritocracia en el mercado laboral y concluye que en el extraño caso de que un estudiante chileno brillante que egresó de un colegio público logre llegar a un puesto directivo, su sueldo va a ser más bajo que el de un señor que estudió en una de esas escuelas elitistas. La investigación habla de una brecha salarial de entre el 25 y el 35%. A fin de cuentas, parece que se trata de un sistema de castas donde tu origen familiar importa mucho más que tu talento. Y todos visten policrón, juegan al bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Lo cantaba Víctor Jara y le mataron. Gracias, Ina.